Muy bien, vamos a hacer una oración, mis queridos hermanos. Por favor, no se olviden de mantener sus cámaras encendidas. El que al no tener su cámara encendida, está usted como que realmente no está en clase. Así de que si ese es lo que usted desea, está muy bien, no hay ningún problema. Los demás van a tener su tiempo de asistencia en lo que se requiere con la clase del día de hoy. Muy bien, vamos a hacer una oración y vamos a comenzar el día de hoy con la segunda lección de teología. Vamos a comenzar con una oración en este momento y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo que Dios nos permite tener, este tiempo en el que podemos meditar en cada una de estas cosas importantes en la palabra del Señor. Oremos, hermanos, y pongamos en las manos del Señor este tiempo. Padre, venimos delante de ti, Señor, venimos ante tu trono de gracia, agradeciéndote, Señor, por el regalo de la vida que nos das, agradeciéndote, Señor, por los trabajos que tenemos, por la familia, por los amigos, por los hermanos, por la iglesia. Te agradecemos, Señor, por cada una de las cosas que podemos hacer, Señor. ¿Cómo podemos, Señor, poner nuestra vida en tus manos, Padre? Y tú la vas guiando día con día, momento a momento. En este momento, Padre, queremos poner en tus manos el tiempo en esta clase de Teología 2, en el cual vamos a estar examinando, Señor, la humanidad, la encarnación, el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos tu guianza, pedimos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento y que si tenemos preguntas, Padre, podamos también hacerlas para salir de cualquier duda, Señor. Y con el conocimiento que obtengamos, Señor, poderte glorificar con nuestro comportamiento. Gracias te damos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Y todos decimos amén. Muy bien. El día de hoy vamos a entrar a nuestra segunda clase de teología y vamos a estar hablando el día de hoy de la humanidad de Cristo. La semana anterior estuvimos enfocados en dos cosas importantes. Estuvimos enfocados en la preexistencia de Cristo. ¿Cómo era que Cristo era preexistente? El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Las declaraciones que hace, las apariciones del Antiguo Testamento, pero también las declaraciones que él hace en el Nuevo Testamento de que él era antes de haber ya nacido. Y estuvimos diciendo lo importante que es que cada uno de nosotros entienda que Dios es el único que es eterno. Y si Dios es el único que es eterno, quiere decir esto que Jesucristo es Dios. Y entonces después de la encarnación estuvimos hablando de la deidad de Jesucristo, de que si Jesucristo era antes, si estábamos hablando de su preexistencia, ahora, después estuvimos hablando de que Él es Dios, pero hoy día vamos a enfocarnos en que siendo Dios, Él vino y se hizo humano. Es cosa que a nosotros la podemos entender porque la Biblia lo dice, pero realmente podemos entender a profundidad, entender de raíz la expresión, la humanidad de Dios o la humanidad del Hijo. De eso vamos a tratar ahorita en esta segunda lección que tenemos de Teología 2, lección 2, la humanidad de Cristo. Vamos a empezar primero por reconocer que a Cristo es llamado por nombres que implican una verdadera naturaleza humana. Cristo es llamado por nombres que implican una verdadera naturaleza humana. Por ejemplo, en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, se le llama Jesucristo hombre. Ahora, para nosotros es un poco complicado entender este concepto. Dios siendo Dios, o sea, lo podemos ver hasta como algo de ciencia ficción. O sea, ¿cómo es esto? ¿Sabe usted que los griegos entendían esto bastante claro? Porque en la mitología griega, los griegos creían que los dioses del Olimpo descendían del Olimpo y podían descender y tener relaciones con seres humanos y procrear
hijos que fueran mitad dioses y mitad humanos. Mitad dioses y mitad humanos. Es de ahí donde viene la historia del famoso Hércules. ¿Recuerdan Hércules? Sí, el famoso Hércules era mitad dios y mitad humano. Su madre era humana, su padre era un dios de los del Olimpo. Ahora, recuérdense que ellos creían en varios dioses. Pero cuando la Biblia realmente nos enseña esto, nos enseña de que sí, Dios, el Hijo, habiendo existido antes, habiendo existido desde la eternidad, Él vino y tomó la naturaleza humana. Ahora, en 1 Timoteo 2:5 nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo hombre nos da a entender con toda claridad de que Jesucristo, este versículo en el griego original nos dice que, donde dice Jesucristo hombre, nos dice el hombre, él, sino dice un hombre. O sea, no dice que este es el hombre, dice que es un hombre más. Es decir, Jesús no era un hombre diferente a los demás como hombre. O sea, como hombre era un hombre igual que cualquiera de nosotros. Si era un integrante más de la raza humana, lo que le diferenció del resto de la humanidad es que Jesucristo nació sin pecado. Pero era un hombre común y corriente como cualquiera de nosotros en su humanidad, en su naturaleza humana, era un hombre. Hay personas que se atreven a decir, bueno, pero si era hombre, pudo haber pecado Jesucristo porque también era Dios. Y a veces hay personas que hacen ese tipo de preguntas y digo yo, bueno, era Dios, obviamente no iba a pecar, pero era 100% hombre para poder experimentar el 100% lo que nosotros los hombres, los seres humanos, experimentamos. En Lucas también, Lucas capítulo 2, versículos 6 y 7, nos dice también que Jesús nació y creció como todo ser humano. O sea, no solamente se le da el nombre de Jesucristo, hombre, pero nació y creció como todo ser humano. Vean ustedes lo que Lucas nos dice, y aconteció que estando allí, se cumplieron los días del alumbramiento. O sea, nació normal, como un ser humano que nace normal, y dio a luz su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. O sea que podemos ver claramente que Cristo es llamado por nombres que implican una verdadera naturaleza. Se le llamó Jesús, hombre, y se le llamó de que fue Jesús el que nació y creció como todo ser humano. Ahora, Jesús nació y creció como todo ser humano. También lo podemos ver en Lucas. Podemos ver en Lucas capítulo, vamos a ver también en Lucas 2:12 y 2:52 dice, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. O sea, cuando recibieron tanto los sabios del oriente como los pastores, recibieron estas señales, le dijeron, va a ser un niño, sí, un niño de carne y hueso. Sí, un niño humano. En el verso 52 del mismo capítulo 2 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Ahora, para crecer en estatura, tenía que ser 100% un ser humano, pero también crecía en gracia para con Dios. Es sumamente importante que entendamos que Jesús era un 100% humano. Ahora, hay ciertas expresiones que se aplican a Cristo, que también implican una naturaleza humana verdadera y completa. Por ejemplo, en Primera de Juan 1:14, el uso de la palabra carne en este versículo habla de la humanidad genuina de Jesucristo. Vean ustedes el uso de la palabra carne. Dice en el verso 14, y aquel verbo, hablando de Jesús, Jesucristo es el verbo, fue hecho carne. Habla de su humanidad genuina. O sea, que tiene carne y hueso como usted y como yo. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre,
lleno de gracia y de verdad. Así que aquí carne no se refiere a la naturaleza pecaminosa, como este hermano es bien carnal. No, no se refiere a la naturaleza pecaminosa, porque la palabra carne también en la Biblia se usa como para hablar de la naturaleza pecaminosa, pero en este caso se usa para hablar de la naturaleza humana de Jesús. En Hebreos, Jesús fue semejante en todo a los hombres. Jesús fue semejante, y ahí tienen ustedes espacios en blanco que tienen que ir llenando, así que espero que no se queden atrás. Jesús fue semejante en todo a los hombres, en su vida, en sus tentaciones, en su muerte. Qué tremendo esto. Cuando realmente nos ponemos a pensar, o sea, Dios fue semejante en todo, en su vida. O sea que Dios experimentó en su cuerpo carnal, en su cuerpo humano, experimentó también las tentaciones, experimentó la muerte, experimentó cada una de las cosas, pero como ya dijimos, se diferenció en que nunca cometió pecado. Pero experimentó todas estas cosas. Así, aunque nos parezca bastante difícil de creerlo, Jesús experimentó cada una de estas cosas. Noten ustedes lo que nos dice el escritor de Hebreos en Hebreos capítulo 2, versículo del 9 al 18. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. O sea, por un tiempo fue hecho menor que los ángeles. ¿Por qué? Porque se hizo hombre. Ahí podemos incluso ver la encarnación de Jesús. No, se hizo por un poco de tiempo, dice, por un tiempo fue hecho menor que los ángeles. A Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. O sea que Jesús tenía que gustar o experimentar la muerte. Y de la única forma en que Jesús, siendo Dios, el Hijo de Dios, de la única forma en que podría experimentar la muerte es si era 100% humano. Verso 10 dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Eso es Jesús expresándose al Padre en cuanto a nosotros. Verso 13. Y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Verso 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. O sea, por cuanto nosotros que somos hijos de Dios participamos de carne y de sangre, también Jesucristo participó de lo mismo. O sea, participó y se hizo carne y tuvo sangre, igual que nosotros. Igual, nada más y nada menos, humano en un 100%, para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea que se hizo humano para que cuando él muriese y resucitase, destruyera el imperio del diablo. Eso fue lo que sucedió cuando Jesucristo en ese cuerpo humano muere y resucita. Demuestra el poder que destruyó el imperio mismo del diablo. Y al destruir el imperio del diablo, dice el versículo 15, eso nos libra a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Recuérdense que estábamos sujetos a la servidumbre del pecado. Pero cuando Cristo muere en su cuerpo, sacrifica su cuerpo, 100% cuerpo humano, destruye el imperio del diablo y de la muerte y nos quita a nosotros de esa esclavitud, de esa servidumbre. Verso 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿A qué se referirá con esto en este versículo? No socorrió a los ángeles. ¿Se acuerdan ustedes cuando los ángeles pecaron contra Dios?
se rebelaron los ángeles contra Dios? Cuando los ángeles se rebelaron contra Dios, ¿Dios mandó un salvador para los ángeles? ¿Quiénes son los ángeles que se rebelaron contra Dios? ¿Alguien me puede contestar esa pregunta? ¿Quiénes son los ángeles hoy en día que se rebelaron contra Dios? Nadie. Satanás. Satanás y los demonios. Los demonios, claro. Sí. Los demonios son los ángeles que se rebelaron contra Dios. Y dice ahí que él no socorrió a esos ángeles que cayeron. La tercera parte de los ángeles cayó juntamente con Satanás al infierno. Esos son los que hoy día conocemos como los demonios. Obviamente eso lo vamos a ver más en Teología 3, cuando estemos hablando de la doctrina de los ángeles. Pero dice aquí que no socorrió a los ángeles, pero sí nos socorrió a nosotros. Sí nos socorrió a nosotros. Verso 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Ojo con el verso 18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado. O sea que Jesucristo era humano totalmente y padeció cada tentación que usted y yo tenemos. ¿Sabía usted que Jesucristo la vivió? Cada tentación que usted y yo tenemos, Jesucristo la vivió, Jesucristo la experimentó. O sea que no hay tentación alguna que Jesucristo pudiera decir, yo no entiendo eso porque no sé qué se siente. No, dice que Jesucristo las experimentó cada una de ellas. Y por eso dice, es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea que su encarnación tuvo como propósito, hermanos, el que él pudiera venir también a entendernos, pero también a socorrernos. O sea que cuando nosotros estamos pasando una situación difícil, Jesucristo entiende muy bien, porque él fue 100% humano. Nunca podremos decir nosotros, es que pues Dios es Dios, no me entiende. No, todo lo contrario. Dios me entiende porque Dios dejó sus riquezas en gloria y se convirtió en hombre con el propósito de poder sentir cada cosa, con el propósito de entregar su cuerpo en sacrificio, con el propósito en vencer la muerte y vencer el imperio del diablo mismo, con el propósito de entenderme a mí con cada una de mis dificultades, imperfecciones, con cada una de aquellas cosas que nosotros luchamos en nuestra vida. No hay una sola cosa que Jesucristo no te entienda. ¿Y sabes por qué? Porque Él ya lo vivió. ¿Por qué? Porque fue 100% humano. Ciertas expresiones que se aplican en esto a Cristo también implican esa naturaleza verdadera y completa. Se le identificó como descendiente de David. Eso quiere decir que se le identificaba como hombre, descendiente de alguien. Hechos 2 dice, pero siendo profeta y sabiendo con juramento, Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. O sea que David iba a tener descendencia y de él iba a descender el Cristo. Podemos darnos cuenta también que de la genealogía, hay dos genealogías en el Nuevo Testamento. Hay dos genealogías en el Nuevo Testamento. La genealogía de Mateo, capítulo 1, demuestra que a través de José, su padre legal, no su padre genuino y carnal, pero su padre legal ante las autoridades. José era el padre legal de Jesús. Y como padre legal de Jesús, era descendiente directo del rey David, porque José, el padre de Jesús, descendía del linaje de David, padre del linaje real de Israel. Ahora, hay otra genealogía. Algún día vamos a hacer un estudio de esto y ustedes se van a encantar con este estudio, porque en la genealogía de Lucas demuestra que a través de su madre María,
que era descendiente, obviamente, de la raza humana, pero también venía por el otro lado de la genealogía de David, también María. Pero lo muestra como descendiente a ella de la raza humana. La genealogía de Lucas llega hasta Adán, padre de la raza humana, y Dios, obviamente, después de eso. O sea que de la raza humana y de Dios. O sea que la parte de María, entonces vemos de que nace como un ser humano normal, como cualquier otro ser humano. Y Jesucristo demostró de muchas formas ser un verdadero hombre. Jesucristo mostró ser un verdadero hombre. Lo dije hace unos minutos atrás, experimentó las mismas necesidades que experimentamos todos los seres humanos, como por ejemplo, ¿cuáles de ellas? Dice Jesucristo, dice la palabra de Dios que Jesucristo, después de haber ido al desierto 40 días y haber ayunado y orado, tuvo hambre. Ahora, para que tuviera hambre tenía que ser un ser humano. No solamente eso, en Juan capítulo 19, versículo 28, en esos momentos difíciles de su sufrimiento, dijo, tengo sed. Es porque su humanidad, su cuerpo, le pedía lo mismo que el cuerpo de nosotros nos pide. Y dice en Juan capítulo 4, versículo 6, cuando los discípulos andaban predicando por todas las regiones en Israel y se encuentra ahí ¿se acuerdan cuando se encontró con la mujer samaritana? En el capítulo 4 de Juan, dice que él se cansó y fue cuando los discípulos fueron a buscar comida y él le dio agua a la mujer samaritana. Él dice que estaba cansado. Y para cada una de estas cosas tenemos que entender que solamente pueden suceder cuando Jesucristo era un 100% hombre. ¿Y por qué hago tanto énfasis en que Jesucristo era hombre? Porque existen doctrinas que no sé si en algún momento alguno de ustedes se ha encontrado con este tipo de doctrinas, donde dice que Jesucristo era como una ilusión nada más, que verdaderamente no era un hombre, que no era un ser humano en su totalidad, que por esa razón Jesucristo nunca pecó. Nunca pecó, dicen ellos, porque no era verdaderamente, era un espíritu, era algo alusivo, algo que uno lo miraba, pero no era real aquello. Seguía siendo él un espíritu, como un fantasma. De hecho, algunos de ellos se atreven, y estas doctrinas no son nuevas, son de mucho antes de la antigüedad. Decían los agnósticos, por ejemplo, decían que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, lo que estaba ahí lo que estaba ahí era un cuerpo, pero que su espíritu no había experimentado nada de eso. Dividían el cuerpo y el espíritu de Cristo y se inventaban doctrinas falsas totalmente que no van directamente con lo que la palabra de Dios nos enseña. Así de que fue único en su humanidad, porque a diferencia de nosotros, Jesucristo fue tentado en todo como nosotros, pero no pecó. El único ser humano en la historia que no nació de pecado y que tampoco pecó. Qué increíble, ¿no? Por eso, ahora, él no podía pecar porque él venía con una misión. ¿Se sintió tentado? Claro que sí. ¿Experimentó cada tentación? Claro que sí. Pero el hecho de que no pecó es porque se mantuvo firme y obediente al Padre, porque el Padre demandaba un sacrificio de un hombre perfecto. Y solamente un hombre perfecto como Jesucristo podía morir por los pecados de la humanidad. Hebreos capítulo 4, versículo 15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. No sé si en algún momento usted había pensado en eso. No sé si en algún momento usted ha pensado, ¿cómo fue eso de que Jesucristo fue tentado? ¿Cómo fue eso de que Jesucristo luchó? ¿Cómo fue eso? Y sabe qué, hermanos, es triste cuando la gente saca de contexto estas cosas, porque hace algunos años atrás, yo creo que creo que fue en los años 80, creo que fue, donde sacaron una película que mostraba que Jesucristo había pecado con María Magdalena.
Y era una película terrible, una película que la prohibieron en muchos países, incluso de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque tratan de poner a Jesús de una forma como el mundo quiere ver estas cosas. ¿Para qué? Para excusarse ellos mismos de las cosas que hacen. Pero nuestro Señor Jesucristo no cometió pecado. Así que es nuestro sumo sacerdote perfecto. Por eso, Jesucristo puede interceder por nosotros. ¿Por qué? Porque es perfecto. Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ahora, recuérdense ustedes que nosotros venimos y le confesamos nuestros pecados a Jesús, aun cuando Jesús fue 100% hombre. Ahora, esto cuando dice aquí, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Por eso es que nosotros a él le podemos confesar nuestros pecados. Le podemos confesar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque él era perfecto. Es por eso que la Biblia nunca dice que nosotros tenemos que ir a confesar nuestros pecados para pedirle perdón a un hombre, a un confesionario. No, eso no es lo que la Biblia dice. Jamás la Biblia enseña esas cosas. Porque esos hombres a los que la gente va a un confesionario y les pide perdón, son hombres imperfectos, pecadores, igual que nosotros. La razón por la que podemos venir al sumo sacerdote, que es Jesucristo, es porque aún siendo hombre, era perfecto y sin pecado. Así que Jesucristo fue 100% hombre, 100% Dios, 100% hombre. Eran las dos cosas. Nunca comete el error de decirle cuando alguien le pregunte algo sobre este tema, nunca diga, sí, Jesucristo era 50% y 50%. No, Jesucristo era 100%. 100% hombre, 100% Dios. Los distintos actos, poderes y atributos de las dos naturalezas son atribuidas indistintamente a una persona, no a dos personas. O sea que a veces Jesucristo se le mostraban atributos de humano y atributos de Dios, pero no se les mostraban a dos personas, se les mostraban a una sola persona. Por ejemplo, en Lucas, quiero que leamos este versículo en Lucas y después vamos a hacer un trabajito, una tarea aquí. Vamos a ver este versículo de Lucas. Vean ustedes lo que dice en este versículo, Lucas 1:31 al 33, dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Quiero que usted note aquí 4 frases diferentes. Hay 4 frases diferentes importantes aquí. La primera frase, donde le dice el ángel, concebirás y darás a luz un hijo, señala la humanidad de Jesús. Es una frase que señala la humanidad. Concebirás y darás a luz un hijo. O sea que Jesús iba a ser un ser humano, normal, como cualquiera. En el versículo más adelante, en el 32, note usted donde dice la frase Hijo del Altísimo. O sea, concebirás y darás a luz un hijo, muestra su humanidad. La frase Hijo del Altísimo señala ¿qué? La divinidad. O sea que en el mismo pasaje está poniendo a Jesús como hombre, como Dios, como hombre, como Dios, como hombre, como Dios. Hay una mezcla, pero lo está diciendo referente a una misma persona, indistintivamente. Entonces, después dice la tercera frase en el verso 33, Dios su Padre, esta frase de Dios su Padre señala la humanidad, David su Padre, La frase David su padre señala la humanidad nuevamente de Jesús, de que descendía de un ser humano. Y la frase su reino no tendrá fin, el único que no tendrá fin su reino es Jesucristo, Dios.
señala la divinidad de Jesús. ¿Nota usted la importancia de esto? ¿Cómo podemos ver las dos cosas, la naturaleza humana, la naturaleza divina, pero acreditada o dada, atribuida a una misma persona, no a dos personas? En estos versículos está hablando de de un solo individuo. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 5, capítulo 2, perdón, versículo desde el 5 al 11, dice el apóstol Pablo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Jesucristo, en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Noten ustedes qué importante lo que dice aquí, que siendo Dios no se aferró a ser igual que Dios, sino que se despojó y tomó forma de siervo. Ahí nos está hablando de dos cosas importantes. Nos está hablando de que Jesucristo mismo no se aferró, aun siendo Dios. Nos habla de la parte de la naturaleza divina. Y después nos habla de la naturaleza humana en el versículo 7, cuando dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a hombres. Ahora, note cómo lo vuelve a decir en el versículo 8. Y estando en la condición de hombre, o sea, nuevamente, vemos la condición humana de Jesús, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre. Eso habla de su divinidad. Nombre sobre todo nombre solo puede ser una referencia a Dios. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. El único que puede recibir adoración es Dios. Que se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. O sea que en el versículo 5 y 6 nos habla de la naturaleza divina. En el versículo 7 y 8 nos dice de su naturaleza humana, y en los versículos del 9 al 11 nos vuelve a decir de la naturaleza divina. Así que espero que puedan llenar esos espacios en blanco, si los tienen ustedes en blanco ahí, porque es importante que ustedes puedan ver dónde Dios, en el mismo versículo, hablando de la misma persona en su palabra, habla de las dos naturalezas de Jesús. Habla de la naturaleza 100% hombre, 100% Dios. Ahora, es importante entender en qué me ayuda a mí saber que el Cristo que tengo en el corazón es Dios. ¿En qué me ayuda esto? Y ustedes lo tienen en sus notas, y yo les voy a pedir de que ustedes llenen esos espacios ahí con sus propias palabras, cuando estén ustedes en sus hogares, que no estemos en clase. Que usted medite en esto. Si Jesucristo es Dios, ¿en qué me ayuda esto a mí? Ahora, ¿en qué me ayuda saber que Jesucristo al que tengo en el corazón, es también hombre? ¿En qué nos ayuda esto? ¿En qué te ayuda a saber que Jesucristo entiende cada una de las situaciones de tu vida? ¿En qué te ayuda a saber que Jesucristo, entendiéndote y siendo Dios, cómo es que Jesucristo viene? ¿Qué es lo que hace esto a tu vida? ¿Qué hace esto en tu corazón? De ahí, quiero que pasemos a la encarnación del Hijo. Ya vimos Jesucristo hombre. Ahora, ¿cómo fue que se hizo hombre? ¿Cuál fue el proceso que Dios usó para convertirlo en un hombre? ¿No? Para convertirlo en un hombre, existen distintas expresiones que describen la encarnación del Hijo. Ya vimos que es hombre, 100%. Ahora, ¿cómo es esto de que se hizo hombre siendo Dios? ¿Cómo fue que bajó y se encarnó? Quiere decir que tuvo que Dios, algunos piensan, y esto especialmente, hay unas doctrinas que piensan que Dios bajó y tuvo relaciones íntimas con María. ¿Qué cosa más absurda? ¿No? Entonces, ¿cómo fue que Jesucristo se encarnó siendo el Hijo de Dios? El milagro de la encarnación de Cristo, dicen algunos, ¿qué es esto? O sea, nunca había sucedido en la historia.
y nunca ha vuelto a suceder, obviamente, ¿verdad? La encarnación del Hijo. Así de que no pretendemos explicar lo inexplicable tampoco. Por lo tanto, yo no trataré en lo personal de explicar la encarnación del Hijo al 100%. Solamente vamos a ver lo que la Biblia, las declaraciones bíblicas que tenemos al respecto y aceptarlo por fe. Las distintas expresiones que describen la encarnación del Hijo, en Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne. Y ya dijimos que aquí carne significa naturaleza humana. Otra expresión es Juan capítulo 3, versículo 13, el Hijo vino del cielo, o sea, descendió del cielo, dice la palabra de Dios. En la letra A es se hizo carne, en la letra B es vino del cielo. En Romanos capítulo 1, versículo 3, dice su Hijo, hablando de Jesucristo, del linaje de David, según la carne, según la carne. Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice de que Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Nacido de mujer. Muy bien. Y en Timoteo 3:16 dice que Dios fue manifestado en carne. Primera de Timoteo 3:16 dice que Dios fue manifestado en carne y es una referencia a Jesús. Entonces, cuando usted ve cada una de estas cosas, usted puede ver las distintas expresiones que describen la encarnación del Hijo. Ahora, ¿cuál fue el propósito de la encarnación de Dios? ¿Cuál fue el propósito de la encarnación del Hijo? En Juan capítulo 6, versículos 50 hasta el 51, nos enseña la Biblia de que Dios se encarnó para compartir su propia vida eterna con los hombres. Sí, o sea que solamente encarnándose pudo venir y compartir su propia vida eterna con nosotros. Qué maravilloso es eso. Solamente así pudo compartir su propia vida eterna con usted y conmigo. O sea, Él tuvo que venir para relacionarse con nosotros y así compartirnos su propia vida eterna. Juan capítulo 1, versículo 8, dice que Dios se encarnó para revelarse en forma humana. O sea que los seres humanos nunca hubiéramos dicho Dios estuvo en la tierra. Dios lo vieron algunas personas. ¿Se acuerdan ustedes cuando Felipe le dijo, muéstranos al Padre y con eso nos basta? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús es, Felipe, tanto tiempo tengo de estar con ustedes y aún no me conoces. Porque el Padre y yo uno somos. O sea, Jesús le dijo, yo me vine a revelar a ustedes, yo siendo Dios, me revelé a ustedes en forma humana. La única manera en que los hombres vieran a Dios era hacerse humanamente visible. Porque Dios es espíritu. Porque Dios es espíritu. Hebreos 2:17 al 18, Dios se encarnó para conocer la vida humana por experiencia. ¿Sabe que así de esta forma ningún ser humano tiene excusa de decir? Ningún ser humano puede decir, es que Dios no me entiende a mí. No, ¿cómo que Dios no nos entiende? Nos entiende primeramente porque es Dios. Segundo, nos entiende porque es omnisciente, o sea, todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo entiende. Pero nos entiende también porque también se hizo 100% humano, ¿no? Esos son los propósitos de la encarnación, era que Él viniera a experimentar lo que era ser un humano. Algún día toda la humanidad será juzgada, hermanos. Y el único juez que podrá juzgar a los seres humanos, a los hombres, tiene que ser otro hombre, otro ser humano, que haya experimentado lo que los hombres experimentan. O sea que Cristo tiene, no solamente porque es Dios, eso primeramente, pero también porque entiende y es hombre, tiene todo el derecho de venir y juzgarnos. ¿Cuáles son los propósitos entonces de la encarnación? Continuamos con los propósitos de la encarnación. Letra D. Primera de Juan 2:6 dice que Dios encarnó para revelarse a sí mismo la humanidad ideal. La humanidad ideal.
Y es que desde que Adán pecó, no hubo en la tierra ningún hombre perfecto hasta que vino Cristo. Para ser hombres en el sentido más elevado del término, debemos de imitar a Cristo, que es el modelo perfecto. Él es el único que no pecó. Es increíble. En Hebreos 2:9, Dios se encarnó para poder morir por los pecadores y salvarnos. Imagínese usted cuando el niño nació en los brazos de su madre y que su madre pudiese ver a aquel niño en sus brazos, pero esa mamá ya sabía que ese niño nació para morir. Y no estoy hablando de que nació para morir como diríamos algunos de nosotros, bueno, es que todo el mundo muere, no, no. Ella sabía que ese niño iba a ser sacrificado, que iba a pagar por los pecados de nosotros. ¿Se pueden ustedes imaginar imagínese usted si tiene hijos, tener a un bebé en sus brazos y decir, a este bebé lo van a golpear, lo van a sacrificar? O sea, Dios me lo dio con ese propósito. ¿Cómo se habrá sentido María en ese momento? Porque Él se encarnó para morir por los pecados y salvarnos. O sea, era necesario para sacarnos del hoyo en el que estábamos metidos, era necesario. La justicia de Dios demanda el castigo de los pecadores. El amor de Dios exigía la salvación de los pecadores. Y la única manera de satisfacer su amor y su justicia era que alguien muriera por los culpables. Y solamente la muerte de un hombre perfecto podía satisfacer la deuda del pecado que la humanidad tenía con Dios. La deuda del pecado que usted y yo teníamos con Dios. Entonces, para eso se encarnó. Esos son los propósitos de la encarnación. Y es importante que podamos entender entonces el nacimiento virginal de Cristo. ¿Para qué se encarnó entonces el Hijo? Para conocer por experiencia la vida humana, para revelar en sí mismo la humanidad ideal, para darnos una revelación de Dios en forma visible, como lo dije anteriormente, para morir por los pecadores y salvarnos, para compartir su propia vida eterna con nosotros. ¿Cuál es la definición del nacimiento virginal? Esto difícilmente lo podemos entender porque nunca ha habido antes ni después otra mujer que conciba por obra del Espíritu Santo, que no haya tenido relaciones íntimas con una persona para poder tener un bebé, ¿verdad? El nacimiento virginal, o sea, su concepción milagrosa, es aquel acto por medio del cual Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen. En el vientre de la Virgen María. De esta manera, la segunda persona del Dios Trino se unió eternamente con una genuina naturaleza humana, incluyendo un cuerpo humano. ¿Sí me doy a entender? O sea que el Espíritu Santo fue el que llegó y entró al cuerpo de María. Entró de esa forma y se unió con la naturaleza humana. Y eso le incluye el cuerpo humano de Jesucristo. El nacimiento virginal en el Antiguo Testamento fue una señal que fue profetizada. Es que decían los profetas, es que una virgen daría a luz un hijo. ¿No? Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel. Una virgen concebirá, una virgen daría luz. Y en el verso 11 dice, pide para ti señal de Jehová, tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba de lo alto. Una virgen concebirá, le dijo. Y en el Nuevo Testamento hay dos relatos del nacimiento de Cristo, en Mateo 1:18 y de 1:18 al 25, donde podemos ver, es más, quiero que abran sus Biblias ahí donde están ustedes con el tiempo que nos queda. Quiero que abran sus Biblias en Mateo 1:18 al 25. Y en Mateo 1:18 al 25,
quiero que veamos la perspectiva de José, ¿no? De los dos relatos del nacimiento virginal. Vean ustedes ahí la perspectiva de José. Vamos a ver. Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. Y quisiera que leyera a alguien el 18, otro el 19, que sea una persona diferente. Cada versículo sea leído por una persona diferente. Y por favor, hagámoslo rápido por causa del tiempo. Adelante, el que quiera leer el versículo 18. El nacimiento de Jesús. Perdón. Adelante, hermanos. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Muy bien. Siguiente. 19 dice que José, su marido, como era justo y no quería informarla, quiso dejarla secretamente. Pero cuando estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Y tendrá un hijo y lo llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Qué lindo pasaje de la palabra. Amén. Ahora, ¿cuál era la perspectiva de José en el nacimiento virginal? Alguien que quiera decirme, que piense por un momentito, ¿cuál era la perspectiva de José? ¿Qué estaba pasando en la mente de José cuando el ángel le dijo: no temas en tomarla? ¿Cuál era la perspectiva de José? Bueno, cuando alguien no responda rápidamente, voy a tener que yo dar las respuestas, porque si no, no nos vamos a terminar la clase hoy, ¿verdad? La perspectiva de José era bien sencilla. José tenía temor. O sea, era algo nuevo, era algo para José. ¿Cómo que va a dar a luz un hijo si es virgen? No sea que, o sea, espérate un momentito, ¿cómo que va a dar a luz? Y José quería dejarle en secreto. O sea, la perspectiva de José es: esto es imposible. ¿Cuál era la perspectiva de María? ¿Cuál creen ustedes, especialmente las hermanas, cuál creen ustedes que era la perspectiva de María? La perspectiva de María era, o sea, voy a dar a luz un hijo. Acuérdense que dice el libro de Lucas que María estaba en silencio, calladita. Ella sí entendía, porque María le había dicho a Dios: hágase con tu sierva como Dios, como el Señor quiera. O sea, María logró entender lo que estaba sucediendo. Pues María era una mujer muy entregada a Dios. De hecho, esa es la razón por la que Dios escogió a María, porque era una mujer bastante entregada a Dios. ¿Y cuál era la perspectiva del ángel aquí? La perspectiva del ángel era: no temas, no temas, este es el plan de Dios. Es el plan directo de Dios. ¿Cuál? Le dice a José: el plan directo de Dios, específico de Dios, es de que el niño nazca de una virgen. No temas, tu esposa sigue siendo virgen.
Y María, me imagino que en algún momento María tenía cierto temor, que cómo respondería José. O sea, esto es una locura, pero confiaba en Dios y se mantenía en silencio, dice la palabra. ¿Y cuál es la perspectiva profética? La perspectiva de la profecía era simple y sencillamente que nacería un hijo, era la señal que nacería un hijo de una virgen. Ahora, quiero que vayan a Lucas, vamos a ir a Lucas ahora, capítulo 1, y quiero que vean el versículo 26 al 28, Lucas 26 al 28. Lucas 26 al 28. Vamos a ver, ahora sí lo quiere leer alguien. Lucas capítulo 1, versículo 6 perdón, del 26 al 31. De hecho, entonces, ¿saben que vamos a pasarnos este pasaje? Pero aquí, creo que alguien tiene el micrófono, si lo pueden apagar porque se escucha el eco, se los agradecería mucho. Ya casi estamos por terminar esta lección. Gracias, no sé qué, pero se los agradezco. La perspectiva del ángel y la perspectiva de María en Lucas, capítulo 1, 26 hasta el 28, la perspectiva del ángel era la misma. Era de que él venía dando el mensaje de Dios directamente para que ellos entendieran de que el niño nacería de una virgen. Y ahí es donde dice que María se mantenía en silencio, esperando la voluntad de Dios en su vida. Imagínense ustedes humanamente el temor que pudo haber tenido María, ¿verdad? El temor, soy virgen y voy a salir embarazada, el hombre que está comprometido conmigo me va a dejar, ¿qué van a decir mis papás? ¿Qué va a decir la gente? Recuérdense que en esos tiempos mataban a las mujeres que habían adulterado. Y si José no la había tocado, ¿qué sucedía? Tuvo que haber ella estado con otro hombre y ya era adulterio. ¿Por qué? Porque cuando en el tiempo bíblico se comprometían, era ya como que fuese un matrimonio. El compromiso se contaba como que ya estaban casados. Y en los tiempos bíblicos no era como hoy día. Hoy en día una persona se compromete y al siguiente día si quiere romper el compromiso lo rompe. En los tiempos bíblicos se tenía que divorciar la persona legalmente. Interesante, ¿no? Pero entonces la perspectiva de María, nuevamente, era una perspectiva donde estaba así como un poco de temor lo que estaba sucediendo. Y luego está la perspectiva de Elizabeth, su prima, que fue la mamá de Juan el Bautista, y la perspectiva profética que podemos ver ahí. Ahora, algunos versículos complementarios para concluir la clase el día de hoy. Algunos versículos complementarios al nacimiento virginal. Es que en Lucas, por ejemplo, capítulo 3, verso 23, dice, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Ahora, lo que eso nos dice es que Jesús era el hijo legal de José, no hijo biológico. Era el hijo legalmente, porque José tomó a María y legalmente adoptó a Jesús como su hijo. O sea que José no fue el que, de hecho, en Mateo capítulo 1 dice que él no conoció a María hasta después de que tuvo a Jesús. Y ustedes saben que él la conocía, como nosotros, yo conozco a tal persona. Sí, él conocía a María de esa forma, pero no la conocía íntimamente como mujer. No la conocía en esa área. Entonces, José no era el padre biológico de Jesús. Después María, nos dice la palabra de Dios, tuvo más hijos con José, que fueron medios hermanos de Jesús. Uno de ellos es Judas, por ejemplo, pero no el Iscariote, sino Judas, el que escribió el libro de Judas, un libro antes de Apocalipsis, era medio hermano de Jesús. Santiago también era medio hermano de Jesús, el que escribió el libro de Santiago después del libro de Hebreos. Santiago era medio hermano de Jesús. Judas, el que escribió el libro, era medio hermano de Jesús. De hecho, ellos no creían en Jesús. Ellos pensaban que Jesucristo estaba loco cuando decía que era el Hijo de Dios. Ellos sabían de que él era su medio hermano, pero creyeron en él después de la resurrección.
Una de las ideas erróneas que hay con respecto a esto es que José era el padre biológico de Jesús. José era el padre de Jesús en el terreno legal, porque la ley lo reconocía como tal, pero no era su padre biológico. Indirectamente, Lucas señala este hecho cuando dice, según se creía. ¿Sí se dan cuenta ahí donde lo dice en el verso 23? José era el padre de Jesús según se creía, ¿verdad? Según se creía. O sea, Lucas lo hace ver y lo nota para que nosotros estemos al tanto. Otro versículo complementario es Juan 8:41. En Juan 8:41 nos dice, vosotros, Jesucristo le dice a los fariseos, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Ahora, ¿qué quisieron insinuar aquí los judíos? ¿Qué quisieron insinuar los judíos cuando le dicen esto a Jesucristo? Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. ¿Qué creen que le estaban queriendo decir? ¿Han conocido ustedes esas personas que no dicen las cosas directamente, sino que se la tiran indirectamente? Eso era lo que le estaban diciendo. O sea, tú naciste de fornicación. O sea, José no es tu padre, tú naciste de fornicación. Eso quiere decir de que tú sí naciste de fornicación, nosotros no. Un padre tenemos que es Dios. Eso fue lo que quisieron insinuar los judíos. Era tremendo lo que ellos estaban tratando de insinuarle ahí a Jesús. Que Jesús era hijo de pecado, era lo que ellos estaban insinuando. Que Jesús era hijo de pecado de María, que ni siquiera era hijo de José. Tremendo, tremendo lo que estaba sucediendo. Pero según se enseña en todo el pasaje de Juan capítulo 8, verso 31 hasta el 59, Jesús fue el Dios hecho hombre. Eso es precioso. Usted no sabe, yo en lo personal, a mí me trae eso mucha tranquilidad al corazón como hijo de Dios. Saber que Jesús fue el Dios hecho hombre. O sea, pensar, mis queridos hermanos, de que Dios se convirtió en hombre para venir a la tierra y morir por mí. O sea, ¿qué tanto valor tenía yo como ser humano? Hay personas que no lo valoran a uno. Hay personas que dicen, no, pues ¿qué? Pero pensar de que Dios sí me valora. Y que Dios me valora tanto que siendo Dios mismo, se quitó todo y dejó todo en el trono. Dejó todo, dice Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 11, dejó todo en su reino. Y se vino a ser un hombre, un pordiosero igual que nosotros. La única diferencia es que sin pecado. ¿Y por qué sin pecado? Porque tenía que ser el sacrificio perfecto, pero en el proceso sintió las tentaciones. En el proceso luchó como un ser humano. Hermano, usted y yo, hermanas y hermanos, tenemos un privilegio increíble nosotros. El privilegio increíble que tenemos es de que Jesús, siendo Dios, te dio el valor a ti y me dio el valor a mí para venir y morir por nosotros. Y es por eso que nosotros no debemos de tomar a la ligera el sacrificio, sino de valorarlo y de decir, si Él hizo ese sacrificio por mí, ¿qué estoy yo dispuesto a hacer por Él? Voy a concluir con este versículo y les voy a decir algo de este versículo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 15. Este versículo es mi versículo favorito en toda la Biblia. O sea, toda la Biblia es mi libro favorito, no me lo tomen a mal. Pero este es mi versículo favorito. ¿Por qué razón es mi versículo favorito? Porque cuando yo me convertí,
yo entendí este versículo. El día que yo me entregué al Señor de todo corazón, yo entendí este versículo y dice así: y por todos murió. Sí, el Dios perfecto murió por mí. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, Él murió por mí para que yo que ahora vivo, ya no viva para mí, sino que viva para servirlo a Él. Es por eso que yo siempre digo, yo no puedo estar perdiendo el tiempo en otras cosas si no le estoy sirviendo a Dios. En mi trabajo, en la iglesia, en la plantación de iglesias, en enseñarle a otras personas. Él murió por mí. Ahora yo tengo la responsabilidad de vivir mi vida sirviéndolo a Él. Ese es nuestro Señor Jesús, al que nosotros adoramos. Ojalá que usted también haga de su vida este versículo. Padre, queremos darte gracias por este tiempo que tuvimos en la clase de teología. Señor, qué precioso es poder ver que tú, siendo 100% hombre, te entregaste. Veniste, Señor, para identificarte con nosotros. Y que al identificarte con nosotros nos puedes entender, nos puedes comprender, nos puedes socorrer. ¿Cómo es posible que el Dios perfecto del universo se despojó de todo para morir por mis pecados? Pecados de los que yo era culpable. Señor, venimos delante de ti, no a la ligera, Señor, sino entendiendo lo maravilloso que tú eres. Que no nos quisiste dejar perdidos y nos salvaste. Pero esa salvación te costó la vida. Y te costó la vida en un cuerpo humano verdadero. Un cuerpo que sufrió golpes, que sufrió heridas, que sufrió torturas. Pero lo hiciste para salvarnos. Y por eso te damos gracias. Pedimos tu bendición, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, tenemos un receso y a las 7:50 estamos de regreso. 7:50 para tomar 5 minutos más, ya que estamos un poco entrados en el tiempo. A las 7:50 vamos a tener al pastor José Márquez de Tampa, Florida, explicándonos qué es la ventana 740, donde algunas de las misiones están trabajando. Recuérdense que en la página número 4, si no me equivoco, 3 o 4, ustedes vean sus notas, pueden ver las páginas que corresponde la lectura de esta semana. Y esa lectura de esta semana va a ser con el propósito de que usted pueda hacer también lo que dice ahí, ya sea contestar las preguntas o ya sea hacer los resúmenes. Vamos a ver. Esta semana les toca llevar a cabo, para que podamos verlo bien, les toca la página 241, dice ahí a la 245, y le toca contestar el cuestionario en la página 245 y 246. Hay 6 preguntas de repaso y hay 4 preguntas de aplicación, o sea, un total de 10. Esas 10 preguntas las van a responder y esa va a ser la tarea que me van a enviar a mí. Si pueden enviarme tareas que no sean PDFs, me los pueden mandar en PDF. Aún así puedo corregirlo de alguna manera. Pero si me lo pueden mandar en el programa de Word, es mejor. Es más fácil poder hacer correcciones y eso. Pero esas son sus tareas. Así que vamos a tomar un tiempo de receso en este momento, al menos de que alguien tuviese en este momento
una pregunta que no quiero tampoco que nos vayamos sin tener el tiempo para responder las preguntas importantes de cada uno de ustedes. Cada pregunta es importante, cada pregunta es sumamente esencial para cada uno de nosotros. ¿Hay alguna pregunta en este momento de la clase que acabamos de estudiar? ¿Alguna pregunta en cuanto a Cristo, su encarnación, su nacimiento virginal? Muy bien. Si no hay preguntas, entonces tomamos receso en este momento. 7:50 nos estamos viendo aquí nuevamente de regreso para la siguiente clase de Consejería 2. Hoy vamos a estar hablando acerca del perdón. Cómo la persona ofendida, ¿por qué debe de perdonar la persona ofendida? Así que muy bien, vamos a dar gracias a Dios por este tiempo y nos vemos en unos minutos. Bendiciones.